hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto que los hermanos que por primera vez están llegando aquí, como Ana, Carlos, la mamá de nuestro hermano Oscar, y Enrique y Ana Marta. Me da mucho gusto de verlos aquí en este lugar tan hermoso. Esta es una ranchería, esta es una comunidad que forma parte de este pueblo que se conoce como Jalapa del Marqués. Allá por 1945 existió una obra bautista, pero esa obra estaba donde está ahorita la presa exactamente. En aquel tiempo, 45, 46, no había carretera. Los que venían tenían que venir de Tehuantepec caminando o en carreta o en bestias. Y en aquellos años el primer pastor que abrió la obra aquí en Jalapa del Marqués se llamó David Cervantes Lima. Ese hombre, ese hermano, ese pastor, trabajó, Dios lo bendijo mucho, y él llegó a estas tierras de Tehuantepec por el año de 1933. Y en el 35 ya organizó la primera iglesia bautista en Salina Cruz, y ahí se volvió el centro de sus actividades. De ahí salía para otros lugares, abrió muchas obras, de modo que en aquellos años donde la mayoría de los creyentes, los primeros creyentes fueron en su mayoría gentes muy sencillas, gentes del campo, gente sin escuela, y no como ahora en cualquier iglesia evangélica hay de todos. Hay gente humilde económicamente, gente a veces con poca escuela, pero también hay médicos, hay doctores, hay licenciados. A diferencia de aquellos años, había muchas obras. Aquel hermano que también abrió una iglesia, o estableció una iglesia en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Caminaba mucho, y él tuvo que caminar, acompañado de otro hermano que ya falleció y yo lo conocí. Caminaban de Tehuantepec a Jalapa del Marqués, y yo establecí una obra ahí, que los domingos se reunían, dice él, tengo la historia, tengo los datos, 50 personas, más o menos, entre niños y adultos. En el día, el domingo, y en la noche se reunían 100 personas entre adultos y pequeños. Pero era muy difícil llegar, había que caminar todo un día para llegar. Y luego él tenía que atender la obra, la iglesia, en Salina Cruz, y de ahí también viajar a San Mateo del Mar, viajar a Tehuantepec, a la misión, viajar a otro lugar por la costa, ya por Salina Cruz, rumbo a la costa, a la orilla del mar, donde hay poblaciones. Todo ahí abrió obra, pero él solo no podía atender todo. En aquellos años la Convención Nacional Bautista de México era muy pequeña y no tenía mucha capacidad económica. Y al fin la obra creció por allá, por las ciudades, por los pueblos, y se desatendió aquí. Con el tiempo se abrieron las carreteras, entraron los camiones, los carros, y entonces ya llegaron otros creyentes, y la obra aquella se extinguió. Se fueron con las otras congregaciones que llegaron, las otras denominaciones, y
tengo mis datos porque nosotros acostumbramos luego a apuntar, escribir, hacer algo, escribir algo de historia de la obra donde estamos haciendo, estamos trabajando. Y yo tengo, en las informaciones que tengo, en los datos de historia de la obra bautista aquí en el Istmo de Tehuantepec, tengo anotado como 7 personas que se bautizaron allá en San Blas, y el que los bautizó fue un hermano pastor que tuvo que viajar de México para Jalapa del Marqués. Y esos hermanos, pues casi la mayoría apellidan Matus. Y conocer esa historia, para mí, yo era un muchacho de 12, 13 años y oía esa historia que mi pastor le contaba, platicaba con mi padre. Y entonces eso se empezó a despertar en mí el anhelo, el deseo de volver a Jalapa del Marqués, abrir, traer el Evangelio. Y ya he caminado con toda la población de Jalapa del Marqués evangelizando casa por casa. Y ahí me encontré, ahí pregunté, en Jalapa del Marqués hay como 18 congregaciones, 18 iglesias, 18 congregaciones pentecosteses. Hay una nazarena, hay adventista y hay ruselistas, que se hacen llamar testigos de Jehová. También hay mormones. Por años intentaron otros hermanos bautistas de Salina Cruz, de Tehuantepec, abrir obra, y hubo un pastor que dijo que Jalapa era inevangelizable. Decía, no se podía evangelizar, ya nadie creía aquí. Pero Dios me trajo a Jalapa. Aleluya. Y enfrente del primer hermano que se convirtió, la primera es la hermana Araceli y luego el hermano Limber. Gloria a Dios, aleluya. Enfrente de su casa vivía una familia de creyentes. Yo llegué ahí, se convirtió. Y luego se vinieron a vivir aquí inmediatamente ellos. Bueno, Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y miren, hermanos, llegamos aquí y aquí hay 5 miembros, allá hay una, y están los hermanos, los padres de nuestra hermana Irlanda y Magdalena. También ellos han entregado su corazón a Cristo, solo estamos esperando el momento en que ellos decidan bautizarse. Y por algo Dios me trajo aquí, ¿no? Amén. Fue la voluntad de Dios, no fue ese deseo que hubo en mi corazón, pero sin duda que ese deseo lo puso Dios en mi corazón, ¿no? Nunca pensé llegar a este lugar, ni lo conocía, ¿no? Soy de Tehuantepec, pero he disfrutado mucho haber llegado aquí. He comido venado, paloma, chichalaca, tejón, bueno, hasta coyote comí, hermano, Se me hincharon los huesos de tanta carne roja que comí, de tanto venado que me dieron de comer los hermanos. Gloria a Dios. Pero estoy contento de estar en Jalapa del Marqués, en este hermoso rincón del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En esta noche, amados hermanos, quiero que meditemos sobre uno de los temas que he querido grabarlo, incluso por eso está la cámara ahí, porque en mis tiempos libres ahora ya no veo la televisión, solo cuando tengo tiempo veo internet, y me da cierto coraje, cierta tristeza de ver y escuchar a los sacerdotes, a los laicos católicos, supuestamente predicar el Evangelio de Jesucristo, pero ver cómo ellos
tuercen las escrituras. Cuando alguien le dice, yo soy un teólogo de alguna denominación, un cura dice, yo también soy teólogo. Cuando uno le dice, vamos a hablar de Biblia, me gusta y mi especialidad es la Biblia, dice. Y cuando yo empecé a ver los primeros videos de esa naturaleza, inmediatamente empecé a sentir el deseo también de hacer unos para mostrar la verdad del Evangelio y el error del hombre, que con sus errores lleva a las personas cada día a lo más profundo del infierno. Y en esta ocasión vamos a meditar un poco y vamos a ver cómo ven ellos esto y cómo lo enseñan. Un sacerdote dice que ciertamente los hermanos separados, dicen y tienen razón, dice, que bautismo es inmersión, dice. Pero ese no es nuestro bautismo. Yo digo, inmediatamente dije aquí, sí tiene razón, ese no es el bautismo de ellos, porque ellos no bautizan, ellos rantizan. No es lo mismo bautizar que rantizar, que asperejar, que es lo mismo que rociar. En el libro de etimología grecolatina que llevaron mis hijas en la preparatoria, busqué la palabra baptizo. Y lo único que dice es baptizo, inmersión. La etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras, el origen. Pero busqué el diccionario llamado Pequeño Larousse y bautismo. Ahí dice bautismo. Y luego dice doctrina de la iglesia. ¿Y cuál iglesia, pues? Porque hay muchas iglesias, ¿no? Entonces, aleguas con esa explicación, supuestamente, en realidad se engaña al mundo. Porque bautismo, en su origen, de acuerdo a la etimología, de acuerdo a la raíz de la palabra, bautismo no es doctrina de la iglesia. Desde ahí podemos ver, amados hermanos, la influencia del romanismo católico hasta en el hablar. De esa manera, al dar esa explicación, lo que yo veo solamente es una corrupción de la palabra, del lenguaje en su origen. Entonces, dice, ciertamente los hermanos separados tienen razón cuando dicen que bautismo es inmersión, pero ese no es el nuestro, dice. Con eso pretende afirmar que ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y toman precisamente este pasaje que acabamos de leer, pero tomemos en cuenta que primero rechazan el bautismo ese no es bautismo nuestro, porque los hermanos separados, los protestantes, dicen que bautismo es inmersión en el río, significa inmersión en el río. No, bautismo no significa inmersión en el río, bautismo significa inmersión en el agua. No significa, sino que quiere decir meter dentro, sepultar, hundir, zambullir o sepultar en agua. A diferencia de lo que ellos hacen, que no es bautismo, sin embargo, a pesar que rechazan esto, sin embargo, defienden el bautismo, lo que ellos llaman bautismo, que no es bautismo. Desde el punto de vista etimológico de la palabra, no es bautismo. Y siempre pongo el ejemplo a este respecto.
que si yo tomo una gallina o un guajolote muerto y lo pongo acá y le dejo caer un poquito de tierra en la cabeza y digo que ya lo sepulté, a cualquiera que le he preguntado si cree que eso es cierto, me dice que no. Y siempre se lo he preguntado a los católicos porque siempre me piden esa información, me hacen esa pregunta. Entonces, ¿cómo le puede llamar bautismo a un acto de rociar un poco de agua en la cabeza de una persona? Sin embargo, para defender lo que ellos llaman tener dicen el verdadero bautismo de Cristo, hablando ellos del bautismo en el Espíritu Santo. Pero volvemos a ver otra vez, aflora otra vez, no la ignorancia, no la inocencia, sino la maldad humana. Porque miren, Juan el Bautista dijo a los fariseos, a los saduceos que iban a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Por qué les digo así? Porque ellos, saduceos y fariseos del pueblo de Israel, del pueblo judío, sabían que había una ira de Dios para el futuro, para todo aquel incrédulo, para que todo aquel que se alejara de Dios. Y ellos estaban pensando que con bautizarse iban a escapar de la ira venidera. Ya desde ahí estamos viendo cómo Juan está rechazando a todo aquel que cree que el bautismo en agua salva. Nosotros creemos que el bautismo tiene su importancia dentro del plan de la salvación de Dios, pero no es indispensable para la salvación. Porque lo que salva es la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Entonces, veamos estas series de contradicciones, esta ambigüedad en la posición, que empiezan leyendo este pasaje para sustentar lo que pretenden enseñar. No, ese bautismo no es el nuestro, el de Juan el Bautista. Pero se olvidan que el capítulo 21 de Mateo, como el Evangelio de Lucas, cuando Jesús entró al templo y estaba a los patios del templo, porque en el templo no entraba él, Jesús estaba enseñando a la gente. Y entonces llegaron los ancianos y los fariseos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te autorizó para enseñar acá? Estaban celosos, por supuesto. Y entonces Jesús les contesta a ellos: bueno, yo les voy a contestar esa pregunta, pero ustedes primero me responden una, les dijo Jesús. ¿Quién se acuerda cuál fue la pregunta, hermano? El bautismo de Juan. Le dijo Jesús: dígame, ¿el bautismo de Juan es de los hombres o es del cielo? Dijo. Y quedaron silencios. Ahora yo le preguntaría a cualquier predicador católico que habla de esa manera, cuando dice ciertamente este no es el nuestro, ese es de los hermanos separados, como si eso no tuviera importancia, ¿no? El bautismo que empezó practicando Juan el Bautista, ¿es de los hombres o es del cielo? Les haría la pregunta a ellos, ¿verdad? A ver qué me iban a responder. Pues lo digo porque lo rechazan. Pero ahora veamos lo que dice aquí el apóstol, el libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En la Biblia católica dice: ¿recibisteis o recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?
Y luego dice, ahí está. Ahí está la enseñanza, dice. No, hermano, ahí no está enseñando Pablo. Ahí Pablo le está preguntando a esos 12 hombres que decían que eran discípulos, si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Por qué? Pongan atención, amados hermanos. Porque al principio, cuando los creyentes empezaron a recibir el Espíritu Santo, primero los discípulos lo recibieron en el aposento alto. Y después, pero ahí nadie les impuso las manos. Dios hizo que el Espíritu Santo llegara a ellos, llenara la vida de ellos del Espíritu Santo para dar testimonio a los judíos que llegaban a la fiesta de diferentes nacionalidades en esa ocasión. Entonces, Pablo dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Después el apóstol Pablo o los apóstoles ponían las manos a los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Primero a los judíos, después a los samaritanos y después a los gentiles. Ahora la pregunta de Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En la católica dice, cuando abrazaron la fe. La pregunta no es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? No, no esa es la pregunta. Recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis. ¿Por qué? Porque ya estaba llegando el tiempo en que ya iba a quedar atrás la necesaria posición de las manos de los apóstoles para que recibieran el Espíritu Santo. Si tomamos en cuenta que los casi 3,000 que se convirtieron recibieron el Espíritu Santo, y no habla que tuvieron que imponerle las manos los apóstoles a esos 3,000 en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces ya estaba llegando el tiempo en que el hombre, la persona que aceptaba a Cristo como Salvador personal, recibieran el Espíritu Santo. Pero ellos dicen que este pasaje dice que el hombre recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza, es decir, cuando ellos bautizan. Pero veamos qué sigue diciendo el apóstol Pablo. Ellos, dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 2, le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces esta respuesta de estos 12 hombres nos puede dar la idea por qué ellos no tenían el Espíritu Santo. Porque a esta respuesta Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Qué creyeron? ¿Por qué fueron bautizados? Entonces los hombres contestaron a Pablo y dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta? ¿En qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Esto es, que Juan el Bautista los había bautizado a ellos. Recordemos, o veamos bien aquí en este mismo pasaje, cómo Pablo explica ahora a estos 12 hombres lo que él llama el bautismo de arrepentimiento. Porque dice, ellos dijeron en el bautismo de Juan, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál es este o qué es este bautismo de arrepentimiento? Pablo mismo lo explica. Y dice que le decía al pueblo, Juan el Bautista le decía al pueblo, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo. Es decir, Juan el Bautista invitaba a la gente que aunque todavía Cristo no se presentaba ante la sociedad judía, ante el pueblo,
Pero para que Él los bautizara, debían creer en Él, tener fe en Cristo Jesús, aunque no lo han visto. Nosotros, por ejemplo, no hemos visto físicamente a Jesús, ¿verdad? Pero hemos creído. Somos salvos por la fe. Eso es lo que se llama fe. No se necesita ver para creer, porque es cuestión de la mente, es cuestión del espíritu, es cuestión del alma, no es cuestión de los ojos. Dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Esta parte es la que no leen, es la que no explican los predicadores, sacerdotes y laicos, y conocidos como apologistas de la fe católica. Esa parte no la mencionan, no la enfatizan, no la hacen tomar en cuenta a los oyentes. Nomás enfatizan insistiendo en que ellos se bautizaron y dice que recibieron el Espíritu Santo por el bautismo. Pero primero empieza diciendo que ese bautismo de Juan no es el nuestro, ese es de los hermanos separados. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Ahora, después, ellos bautizan, pero resulta que no bautizan. Ellos rantizan, rocian agua. No es lo mismo rociar agua que meter a una persona dentro del agua. Y así puede ser. Por cierto, hay una persona aquí en Jalapa que cuando los hermanos primero de acá se bautizaron allá en la presa, los bautizamos en la presa, ella dijo que eso no era correcto, porque era la presa, que debía ser en el río. Qué triste, qué pena que alguien diga eso, hermano. Porque la Biblia nos dice que si no se bautiza en el río, no es bautismo. Solo habla de inmersión. Por ejemplo, en agua. Si tomamos en cuenta a los casi 3,000 que se bautizaron con la primera predicación de Pedro, llena del gran poder del Espíritu Santo, ¿dónde los bautizaron? Porque no hay ríos en Jerusalén, pero sí hay estanques. Había estanques, el estanque de Siloé, el estanque de Betesda, el estanque del pescado, en fin, donde almacenaban agua en la ciudad de Jerusalén, porque ahí nunca ha habido ríos hasta ahorita, pero sí va a haber ríos. Pronto va a haber un río en Jerusalén. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que cuando Jehová, dice ahí, ponga sus pies en el monte de los olivos, la tierra se partirá, la parte del cerro se partirá por en medio en dos, y dice que saldrán de ahí ríos de agua viva. Pero hasta ahorita no ha sucedido eso. Pero los que se encargan de estudiar para buscar petróleo bajo la tierra, fueron a estudiar al monte de los olivos. Porque encontraron ahí, en el monte de los olivos, exactamente a la mitad del monte de los olivos, una falla geológica. Y encontraron que abajo hay agua. Entonces, cuando algún terremoto venga, se va a abrir ahí y entonces va a salir el agua. Recuerden que esa profecía dice que se va a convertir en un gran valle. Pues bien, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Eso no lo toman en cuenta, no lo enfatizan. Entonces,
luego dice, el versículo que sigue, cuando oyeron esto, ¿cuál es esto? Cuando oyeron ¿qué? Lo que dijo Pablo, lo que les dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo a las gentes que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, dice aquí, perdón, se volteó la hoja. Cuando oyeron esto fueron bautizados. ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que la Biblia no da detalles minuciosos, como a veces explicamos en la iglesia algunas cosas, por partecitos. No da detalles. Pero cuando dice aquí que cuando oyeron esto fueron bautizados, la mente nos lleva a deducir que ellos creyeron en Cristo Jesús, pusieron su fe en Él y por esa razón los bautizó. Ahora otra cosa, amados hermanos. Otra cosa aquí. No sé si se han dado cuenta cuando han leído este pasaje, pero quiero que tomen en cuenta. Ellos incluso, el mundo católico romano le da más importancia al bautismo que nosotros, porque dicen que el bautismo salva, el bautismo limpia pecados, el bautismo es la vestidura del cristiano, el bautismo te hace hijo de Dios, así dicen. Ya hasta me aprendí de memoria todo lo que enseñan, tanto estarlos oyendo, ¿verdad? Dice este versículo: cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si ellos dicen que el bautismo tiene tanta importancia, que salva el bautismo, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo bautizó a estos 12 hombres que ya los había bautizado nada menos que Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús? ¿Qué nos enseña esto? Que el bautismo, uno, no salva, no redime pecados, no perdona pecados, no es la vestidura del cristiano. Que el bautismo en agua, cuando no satisface los requisitos expuestos por la palabra de Dios, es nulo en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Y aquí el asunto era que esos hombres, no se sabe cuál era la razón por la que se bautizaron, pero no habían creído en Cristo. Y eso, de no haber creído en Cristo, hizo nulo su bautismo realizado por Juan el Bautista en ellos. Por eso Pablo, cuando ellos creen, Pablo los bautiza. Entonces, después de ser bautizados, dice aquí que Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Así es que primero tuvieron que creer. Incluso muchos, si leemos y estudiamos más minuciosamente las Escrituras en otros pasajes, en otros libros del Nuevo Testamento, encontraremos que muchos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados, como en el caso, digamos, de Elizabeth, que fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque fue la voluntad, fue la decisión de la voluntad absoluta de Dios. Pero en cuanto a la salvación eterna a través de Cristo para adelante, el hombre tiene que creer en Cristo para que reciba el Espíritu Santo. Juan le dijo a los fariseos: Él los bautizará en espíritu y fuego. Pero recuerden, no dijo, Él los bautizará
en el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo así? Porque estaba hablando con fariseos y con saduceos, hombres incrédulos con respecto a Cristo. Hombres incrédulos con respecto a Cristo. Les dijo así, ¿por qué? Porque habría fariseos que creerían. Y entonces, por haber creído en Cristo, serían llenos del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo claro, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿no? Era un fariseo. Él dijo, yo soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, judíos de judíos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, celoso. Se convirtió a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Pero los fariseos que no se convierten, o que no se convirtieron, también iban a ser bautizados por Jesús. Así que resulta que Jesús tiene dos bautismos. El bautismo del Espíritu para el que cree y el bautismo de fuego para el que no cree. El fuego eterno. ¿Dónde los va a bautizar? En el lago de fuego que dice el libro del Apocalipsis. Ahí serán bautizados los que no creen en Cristo Jesús. Serán sacados del infierno chiquito para ser echados al infierno grandote, el lago de fuego. Bueno, pero eso es otra cuestión que necesita un pequeño estudio aparte. Aquí lo que estamos viendo es que no es cierto que el bautismo, ni siquiera el bautismo llamado por Cristo del cielo, da el Espíritu Santo. No, el que da el Espíritu Santo al hombre es haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador único. Por eso la pregunta de Pablo fue, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.